Seguimos. Ya no sé ni en qué día estamos. Domingo. ¿Domingo? Domingo. Ok. Venimos de muy arriba, Jorge. De hecho, Jorge, él también está muy arriba. De hecho, participó ahí activamente de la charla anterior. Es que me parece mucho más divertido contar las pavadas que decía Borges que tomármelo en serio. Me parece maravilloso, así que vamos a continuar esa línea. Es más, si querés puedo empezar con una que nos la salteamos y que es feroz directamente. Empiece Fondebrider por donde... Borges recuerda que un pariente suyo, Álvaro Melián Lafinur, había escrito un texto a propósito de los gauchos uruguayos y decía, el texto que Borges citaba decía: nuestro rústico carece de todo rasgo distintivo con excepción del incesto. Y el comentario de Borges fue: qué valiente llamarlos rústicos. Es maravillosa. Bueno, así le damos la bienvenida a Jorge Fondebrider con un aplauso. Jorge, no quiero mandarme la parte, pero llegaste al Borges Palusa. Bueno, hay cosas peores. Te lo dejé servido, ¿eh? Te la dejé servido. De manera que, estando tan arriba y habiendo conversado recién con Peto y Jorge sobre los Beatles, yo me voy a tomar un atrevimiento, Jorge. Sí, bueno, salvo cantar cualquier cosa. Ok, no te voy a pedir cantar, salvo que cantes. No, de ninguna manera. Y con Peto nos conocimos justamente jugando a vincular canciones de los Beatles con cuentos de Borges. ¿Qué canción de Beatles sería Tlön Uqbar Orbis Tertius, por ejemplo? Por lo cual te quería transgresoramente plantear a vos la pregunta. Si podés empezar a hacer como vínculos entre canciones de los Beatles y Borges. Bueno, yo voy a hacer otra cosa distinta y ahí te la voy a dejar servida a vos. A ver. Yo empecé a traducir porque, entre otras cosas, cuando era adolescente quería entender qué decían las canciones de los Beatles. Entonces, las canciones de los Beatles me llevaron a tratar de entender un poquito el inglés como para poder hacerme una idea. De los Beatles, en un determinado momento, pasé a Bob Dylan, de Bob Dylan pasé a la poesía norteamericana, su ruta. O sea, en el principio de mi interés por la traducción están justamente los Beatles. Y bueno, y hasta el día de hoy me siguen interesando. Nunca hice el ejercicio de pensar una canción en relación con un cuento de Borges o un texto de Borges, sobre todo porque tengo serias sospechas a propósito de las capacidades musicales de Borges. Algunas fundadas. Esta semana, hace 10 días me tocó participar, ya que te gustan las metáforas rockeras, soy como Phil Collins, porque este año me invitaron al Festival Borges y ahora me invitas vos al Borges Palusa. Entonces estuve en los dos y tuve que dar una charla sobre Borges como poeta y justamente descubrí que la gente no le gusta saber que Borges era un ser humano falible, con una cantidad de cuestiones que de pronto podían hacer de él un individuo de carne y hueso, con sus grandezas y con sus bajezas, para decirlo de alguna forma. Y dentro de todo este esquema había una cuestión que tenía que ver justamente con los problemas que a Borges se le planteaban en relación con la poesía y el verso libre y los cambios que él había hecho, inventando todo tipo de argucias para justificar que tenía un mal oído musical. Y por eso, de alguna manera, en un determinado momento decidió sacarse el problema encima y volver durante un buen tiempo a las formas fijas. El simple hecho de haber dicho eso ya me condenó al infierno de los borgianos, pero no soy yo el que lo dice, lo dijo Borges en una conferencia que dio en Toledo en el año 75. Nadie llegó a escuchar esa parte. Era más fácil criticarte a vos. Claro, mucho más fácil. Yo te voy a proponer un tema y un cuento de Borges y vos me vas a decir si lo ves así o si puede ser otro. Tlön Uqbar Orbis Tertius, Tomorrow Never Knows. No sé, la verdad que no sé. No sé. Las guitarras al revés de Harrison, con la ficción interviniendo la realidad. No, es que no sé, te digo, realmente no puedo hacer esa transposición, me cuesta mucho. No es que me cueste mucho porque no conozca el cuento ni porque no conozca el tema, pero no veo el vínculo en todo caso. O sea, probablemente
Vos que sos más joven ves algo que yo no estoy viendo. No soy tan joven. Bueno, yo soy más viejo. Y con Jorge dijimos precisamente, bueno, como ya había estado en el otro festival donde habló de Borges y la policía, la policía. No, de la policía hablé en este. Es verdad. Si te acordás la anécdota. Es verdad. ¿Eso se puede editar? Gracias. Gracias. Como hablaste de Borges y la poesía, bueno, dijimos, vamos a hablar de Borges y la traducción. Correcto. Y quería empezar, querido Jorge, con un texto que se llama, escrito en la prensa en 1926, que se llama Las dos maneras de traducir, de Borges, ¿no? Que vos me vas a corregir, pero simplemente para introducir que está la manera literal, palabra por palabra, y la idea contraria, que es la perífrasis, es decir, parafraseando. Te quería preguntar primero, que si querés explicar cómo son esas dos maneras, si vos compartís la visión de alguna de esas maneras o, hablando políticamente, una tercera posición. Bueno, yo diría una tercera, una cuarta y una quinta. Bien. El tema de las formas de traducir es un tema que se sigue discutiendo hasta el día de hoy. Y la traducción, como cualquier otra actividad humana, está sujeta a modas. Voy a dar un ejemplo que no tiene que ver directamente con la traducción literaria, sino con la traducción musical, para decirlo de alguna forma. Ustedes conocen todos a Herbert von Karajan. Durante muchísimo tiempo la Filarmónica de Berlín fue la que fijó el programa de la música y aparte amparada por un sello, Deutsche Grammophon, que era la que decidía qué música era la que importaba en el mundo clásico. Como a von Karajan, por ejemplo, los ingleses no le interesaban, no entraron directamente compositores ingleses en el canon de la música clásica seria hasta la década del 80. Von Karajan, por ejemplo, lo que hacía era aumentar la orquesta para lograr determinado tipo de efectos. Entonces, por ejemplo, cuando él hizo la versión supuestamente canónica de la Novena Sinfonía de Beethoven, lo que hizo fue duplicar el número de violines, aumentar la cantidad de instrumentos respecto de la partitura original y, además de todo esto, tocar con instrumentos que se amplificaran mucho más fuerte. O sea, en lugar de ser instrumentos que eran de tripa, eran con instrumentos que tenían cuerdas de metal. Para mucha gente ese fue el non plus ultra de Beethoven. El problema está que en la década del 80 de este siglo, del siglo pasado, empezó a haber toda una generación de músicos historicistas que decidieron volver entonces a recorrer las partituras originales, básicamente eran ingleses, a tocar con los instrumentos de época y adecuar las partituras, mejor dicho, las orquestas a las partituras originales. Entonces, si uno escucha la Novena Sinfonía en versión de otros, de Christopher Hogwood, por ejemplo, va a encontrar que suena completamente distinta que la de von Karajan. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que con la traducción pasa exactamente lo mismo. Hubo una época en la cual lo que buscaban los traductores era explicar lo que estaba traducido. Y hay otra época en que los escritores, sin hacerle ascos a los problemas que plantean los textos originales, lo que buscan es ser fieles al estilo. ¿Qué pasa con autores muy populares? Les voy a dar un ejemplo que a todo el mundo lo conoce, Jack London. Jack London era un autodidacta, y aparte de ser un autodidacta era un tipo que se ganaba la vida escribiendo cuentos. Cuanto más largos eran los cuentos, más plata le pagaban. Llegó a ser el escritor más bien pago de los Estados Unidos. Pero a él le interesaba que progresara la acción. No tenía tiempo de fijarse en el estilo, ni tenía tampoco la capacidad, desde el punto de vista de su preparación, para escribir bien. Lo que hicieron los traductores de Jack London, primero fue pasteurizarlo y buena parte de su literatura transformarla en literatura para chicos, Colmillo Blanco, El llamado de la selva, etcétera, etcétera. Pero también lo que hicieron fue hacerlo prolijo, cambiarle el estilo. Cuando ustedes leen la mayor parte de las traducciones de Jack London, lo que están leyendo no es a Jack London, sino lo que un traductor decidió que era mejor para Jack London.
Voy a dar otro ejemplo y con esto lo engancho con lo de Borges y lo que preguntaste vos. Hace unos años yo hice una investigación en Francia a propósito de libros de autores argentinos publicados en Francia entre 1895 y 1985. Y terminé la investigación entrevistando a los distintos directores editoriales de la parte de castellano de cada una de las principales editoriales francesas. Una de ellas era Gallimard, donde estaba el argentino Héctor Bianchiotti, que a pesar de estar hacía muy poco tiempo en Francia ya hablaba mal el castellano con un acento francés. Decía, es posible, no decía es posible. Viendo el catálogo de Gallimard y viendo la existencia de la colección La Croix du Sud, la Cruz del Sur, que había fundado Caillois, donde estaban todos los autores latinoamericanos, yo le dije, ¿y por qué no está traducido, por ejemplo, Roberto Art? Y Bianchiotti, que era un cordobés, me da un poco de vergüenza decir que era un argentino, dijo muy claramente en ese momento, es que es un escritor que escribía mal. Y muchas veces lo que estamos pensando nosotros es si acaso traduciéndolo no lo podemos mejorar. Este tipo de pensamiento es un tipo de pensamiento que era muy frecuente, no solamente en el mundo editorial, sino también en el mundo de las traducciones. Acá presente está uno de los mejores traductores jóvenes de Argentina, que es Matías Batistón, ese señor de verde que ahora se está muriendo de vergüenza. Un aplauso para Matías Batistón. Lo hicimos morir más de vergüenza. Y charlando con Matías, yo traduje hace un par de años Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, y en un momento le comentaba a Matías justamente que la traducción considerada canónica, que es la de Sergio Pitol, un muy buen escritor mexicano, lo que hace es explicar el libro, no lo traduce. Sin embargo, Pitol es una especie de monstruo sagrado y nadie va a decir nada contra Pitol. Y entonces él me comentaba justamente que en otra novela, creo que de Henry James, aparecía en el original una universidad, creo que era Epson, y él la había cambiado a Oxford, porque decía que en castellano nadie sabe de la Universidad de Epson, así que ponemos Oxford y listo. Quiero decir, ese es el tipo de libertades que se tomaban algunos traductores, Borges entre ellos. Entonces, lo que estaba diciendo, volviendo a la cuestión original, hay dos formas de traducir. Una que tiene que ver justamente con la traducción canónica, que implica la traducción de textos sagrados. Uno no puede interpretar la Biblia o traducir la Biblia de cualquier modo. Esto es relativo, porque si uno compara, por ejemplo, la Biblia en inglés con la Biblia en castellano, con la Biblia en francés, son tres libros completamente distintos, lo cual llama mucho la atención. No sé, las Biblias en castellano, en la parte donde hablan del rey David, dicen que el rey David hizo cosas escandalosas con un pariente. En la Biblia en inglés dice directamente, se hizo sobar los genitales por la sobrina. No me quedó claro esa parte. Después te hago un dibujo. Ok. No, bueno, no en privado. No en privado. No en privado. No, con testigos. Con testigos. Bueno, lo que quiero decir con esto es que se buscaba traducir entonces determinado tipo de textos, sobre todo en la Edad Media, al pie de la letra. Y en otros momentos se buscaba usar los textos justamente para otra cosa completamente distinta. Borges es un traductor que entra dentro de esta segunda variante. Cuando digo esto quiero decir, no basta con ser bilingüe, no basta con hablar perfectamente bien otra lengua, ni basta tampoco con tener un determinado propósito. Uno está sujeto, por un lado, a una época y por otro lado a ciertos intereses. En el caso de Borges, vamos a dar un ejemplo bien concreto. Un libro que no se sabe bien si se lo tradujo Borges o si lo tradujo la madre, cosa que ocurre con muchas de las novelas, que es Las Palmeras Salvajes, que es, por un lado, es una elección bastante rara de un libro de Faulkner en castellano, es un libro menor de Faulkner, pero sin embargo es uno de los que más circuló en la lengua castellana, en donde Borges en un determinado momento, para hablar de un condado de Missouri, donde ocurren las cosas, el condado de Yoknapatawpha que inventó Faulkner, está hablando y dice que en un determinado momento se ve la tranquera con el carancho encima. Entonces uno puede pensar, ¿qué está haciendo Borges? Necesitamos un contexto. Borges en ese momento se estaba peleando contra los españoles. Borges en ese momento estaba diciendo con mucha razón que el diccionario de la Real Academia
es una superstición española o un cementerio de palabras, y estaba discutiendo con Américo Castro, que era un tipo que quería legislar sobre la lengua castellana, cuando la lengua castellana, desde el punto de vista de la Argentina, por lo menos ya desde la época de Echeverría, tenía una autonomía respecto del castellano que se habla en España muy grande. Los españoles lo toleraban muy mal. Entonces, cuando Borges está traduciendo Faulkner y pone lo que pone, lo está poniendo no porque sí, lo está poniendo porque está sentando justamente un precedente y diciendo, yo marco la agenda, a mí no me la marcan. Luego hay otra cuestión a considerar también que tiene que ver con textos que a Borges no le interesaban particularmente y que lo que él hacía era tratar de ganar un poco de dinero con ellos. Y la mayor parte de las novelas o de los textos grandes de Borges fueron traducidos básicamente a pedido de Victoria Ocampo. Me refiero, por ejemplo, a las novelas de Virginia Woolf, me refiero a Michaud, etcétera, etcétera. Y después hay otra cuestión más que tiene que ver con la carta de triunfo que cada cual trae en el bolsillo para insertarse dentro del sistema literario, que esto que estoy contando parece como si fuera una gran confabulación, pero en la práctica se resuelve mucho más simplemente. Borges sabía o había aprendido alemán cuando estaba en Ginebra. Siempre cuenta la anécdota que con un diccionario se puso a traducir Heine, que era muy fácil, y después pasó al expresionismo y demás. Cuando llega a España Borges, los españoles que estaban, digamos, España como de costumbre estaba sumida en el atraso más grande, y entonces cuando llega a España normalmente no hay ningún movimiento de vanguardia ni nada. Y Borges tiene en el bolsillo una pila de autores expresionistas alemanes que no habían sido leídos nunca en castellano y a los que traduce. Y no solo traduce, sino que después incorpora muchos de esos hallazgos a su propia poesía cuando llega a la Argentina. No sé, ustedes recuerdan ese poema que se llama Carnicería, que está en Fervor de Buenos Aires, que empieza diciendo, más vil que un lupanar, con tu banquete de carne charra, etc. Las imágenes son claramente expresionistas. Nadie había hecho ninguna cosa así antes en castellano. Era una forma de destacarse. Entonces, uno tendría que establecer que hay parte del trabajo de Borges como traductor debidamente alimentario, parte del trabajo de Borges como traductor para sentar algún tipo de agenda que le permita a él destacarse respecto de otros escritores, y algún tipo de trabajo que tiene que ver con momentos en los cuales él percibe la necesidad de plantar una bandera en un lugar antes que ninguna otra persona. Por ejemplo, cuando tradujo la última página del Ulises, la última página del monólogo de Molly Bloom, siendo Joyce un autor que le interesaba relativamente poco. Entonces, quiero decir, hay mucha autoconciencia en todo este tipo de trabajo, y no solamente mucha autoconciencia, sino también una buena dosis de astucia y sagacidad. Quiero decir con esto que no le resta mérito a Borges y a su obra, digamos, este tipo de comentario que estoy haciendo. Lo que estoy diciendo simplemente es que entra en las generales de la ley. Uno sabe cómo funcionan las cosas. Lo voy a decir de la manera más grosera posible. Yo en general no leo novelas, es un género que no me interesa y solamente leo novelas de hace 50 años para atrás. Y la otra cosa que explico es que no me interesa para nada la novedad. No es un criterio de valor para mí. Y comento esto para decir que en buena medida tengo la sensación de que eso yo lo aprendí de Borges. Cuando Borges de pronto no está recomendando autores de su época, sino que está recomendando autores de épocas anteriores y ya probados. Y cuando recomienda algún autor de su época, es tan excepcional que uno se queda con la boca abierta. Voy a dar un ejemplo. En el año 38, Borges, en la revista del Hogar, que era como una para ti de ese entonces, donde él escribía textos, una página semanal sobre literatura, menciona una novela de Flann O'Brien. Flann O'Brien es uno de los más grandes escritores irlandeses de todos los tiempos, a mi gusto tan importante como Joyce o como Beckett, que tiene un título intraducible, se llama At Trims Two Birds, junta un refrán en gaélico con un refrán en inglés y ninguno de los dos juntos significa nada. Sergio Pitol la tradujo al castellano, los españoles la llamaron Ennadar un pájaro,
Ocurre que Borges es el primero que comenta esta novela, esta novedad de Flann O'Brien, que es una novela de un estudiante que está en un pub, leyendo una novela sobre un estudiante que está en un pub, que lee una novela sobre un estudiante que está en un pub, y así infinitamente. El simple hecho de que alguien en Buenos Aires, 6 meses después de la aparición de ese libro en Irlanda, lo esté comentando en la revista Para Ti, ya es bastante excepcional y ya está hablando realmente de un lector de primer orden. Pero no solamente de un lector de primer orden, está marcando también cuál es el interés que puede tener un libro como ese para él. Y si bien molesta la palabra, para su propio programa de escritura, en cierto sentido. Entonces, cuando uno habla de Borges y la traducción, tiene que tener en cuenta que la traducción forma parte de un cuerpo no tan separado de lo que sería la creación, en el caso de Borges, y por otro lado, en muchos casos, una paleta sobre la cual Borges puede trabajar. Si uno lee, por ejemplo, a Walt Whitman, traducido por Borges, es menos Walt Whitman que Borges. Y por otro lado, Borges criticó muchísimo a León Felipe, que hizo una traducción de una parte de Walt Whitman, del Canto a mí mismo, diciendo que lo que había hecho era una perífrasis. Pero Borges no hizo una perífrasis, pero la adaptó a sus necesidades. Y acá una reflexión más general. Muchos escritores muy importantes y muy famosos lo que hacen es justamente eso. Si ustedes leen la traducción de Neruda, de Romeo y Julieta, me permito decir que es una porquería, cuando llega uno a la parte donde le dice el padre a la nodriza, Chinita, cebame unos amargos, uno empieza a desconfiar un poco de cuánto inglés sabía Neruda. Lo mismo puede pasar con Nicanor Parra cuando traduce El Rey Lear, por ejemplo. Y lo mismo pasa con muchos otros escritores, e incluso con escritores que conocen muy bien la lengua, pero que tienen el problema de ser mejores escritores que lo que están traduciendo. Ejemplo muy simple, todo el mundo dice que la traducción de los cuentos de Poe hecha por Cortázar es fabulosa, pero no dice lo que dicen los cuentos de Poe. Poe es un autodidacta, un tipo que usa palabras sin saber exactamente lo que significan. Muchas veces, si uno las traduce, esas palabras dan un contrasentido dentro del contexto del cuento. Lo que hizo Cortázar fue mejorar a Poe y volverlo coherente, que es lo que había hecho previamente Baudelaire, por la razón por la cual Poe en francés es sublime. El problema está que ahí no está Poe, ahí está otro escritor, que es un escritor que es fundamentalmente Cortázar. Ahora, el prestigio de Cortázar es tan grande que cualquier editorial, si tiene a Mongo Picho y a Cortázar para elegir, comercialmente va a elegir a Cortázar. Ese no es un hecho literario, es un hecho comercial. El mundo de la traducción está lleno de ese tipo de cosas. En el caso de Borges también pasa mucho eso. Cuando uno va, por ejemplo, a las traducciones que Borges muchas veces incorpora dentro de sus textos, encuentra que hay también una cuestión coyuntural. Ejemplo muy simple, Victorio Ocampo decide hacer un número de la revista Sur dedicado a Francia. El poeta más importante francés, inmediatamente después del surrealismo, es Francis Ponge. Entonces agarra y le dice a Borges, che, traducime esto. Y Borges no puede negarse a decirle a Victorio Ocampo, te voy a traducir esto. Uno lee la traducción que Borges hace de Ponge y es correcta, pero no es buena. Y esto mismo cabe para un montón de otros textos que entran en las generales de la ley. Quiero decir, no todos los Ford son buenos autos, no todos los vaqueros Wrangler salen bien, no todos los textos de Borges son perfectos. Es para una remera. Como el Borges Palusa, sobre todo la mezcla de Borges y Ford. Claro. Bueno, vos sabés que nunca pensé escuchar esa comparación, pero me encanta. Hay cosas todavía mucho más curiosas. A ver. Ford, en los años 50, le pidió a Marianne Moore, la poeta laureada de los Estados Unidos, que imaginara el nombre de un nuevo automóvil, porque un problema grande que tienen las automotrices es cómo llamar a un nuevo auto. Y hay toda una correspondencia entre la Ford y Marianne Moore, una poeta exquisita, muy difícil de leer,
que con la discusión de por qué ella justifica que los Ford se llamen de tal manera y la Ford dice, no se puede llamar de tal manera, usted tiene que pensar algo con gancho. Decías, Jorge, dos de los elementos que me gustaría marcar para quizás explayarse, que Borges marcaba agenda, ¿no? Una forma de anticiparse para que discutan sobre él y no él discutir detrás de los que generaban algún tipo de contenido. Y pensaba justamente en Las dos maneras de traducir, que es el texto con el cual comenzamos, y es de 1926. Y lo que me da mucha curiosidad es lo asertivo del título. Las dos maneras de traducir. Pero eso es porque la tradición consideraba que había dos maneras de traducir. No es Borges que lo dice. Para la tradición se manejaba ese criterio. Hay dos maneras de traducir, son esta y esta. En realidad sabemos que hay muchas más maneras de traducir, que cada libro pide una traducción determinada y que cada época pide una traducción determinada. Este es un dato importante. Cada época pide una traducción determinada porque, primero, esto es estadístico, en términos lingüísticos, en cada siglo se pierde un 20% del vocabulario y se inventa un 20% de vocabulario nuevo. Si yo traduzco, digamos, lo digo porque me pasó, yo traduje 3 obras de Flaubert en forma anotada. Yo no puedo usar un diccionario contemporáneo, tengo que usar un diccionario de la época de Flaubert, porque muchas palabras que Flaubert usó en su momento ya no significan lo mismo. Sin hablar de todas las descripciones de cosas que ya no existen y que en un diccionario nuevo no hay. Entonces, ahí hay un primer punto a considerar. Luego pasa también que los estudios sobre los escritores a los que consideramos clásicos cada vez generan más documentos. En este mismo momento, por ejemplo, Borges está generando un montón de documentos con una generación de críticos nuevos que están trabajando con métodos más parecidos a los métodos científicos, dentro de lo científico que puede ser cualquier método literario, que hace 50 años no se consideraban. Doy un ejemplo muy simple, lo que se llama crítica genética. La crítica genética es la crítica de manuscritos. Los manuscritos serían algo así como los mementos de los pintores, vale decir, los momentos en los cuales un escritor hizo tal cosa y luego se arrepintió de esa cosa y después la modificó. Esto los franceses lo manejan muy bien, están muy avanzados en eso, pero por ejemplo, para darles un ejemplo, la última edición que publicó en mayo del año pasado la Pléiade de Bovary Pécuchet, la novela inconclusa de Flaubert, suma 2000 páginas que hasta el momento no habían sido consideradas y tiene que ver justamente con este trabajo genético. En el caso de Borges, por ejemplo, se siguen encontrando manuscritos mientras María Kodama intervenga y no deje acceder a la biblioteca de Borges en los términos que corresponden y haya que trabajar básicamente con cuestiones de universidades privadas, etcétera, etcétera, vamos a tener una demora, pero esos manuscritos van mostrando cosas. Por ejemplo, Daniel Balderston está trabajando maravillosamente bien en eso y acaban de descubrir un curso que Flaubert dio sobre Flaubert, que Borges dio sobre Flaubert, en donde aparecen dentro de ese curso todas las ideas de los ensayos que más adelante va a publicar Borges. Y uno ve, de alguna forma, cómo Borges fue modificando a lo largo de las décadas algunas de esas ideas y cómo algunas de esas ideas se mantuvieron. En el caso de Borges, aparte, hay un problema suplementario. Una de las, digamos, para mí hay 2 o 3 razones por las cuales Borges es genial y poco tienen que ver con las razones por las cuales la mayor parte de los lectores lo leen. O sea, a mí realmente los laberintos, los tigres, todo ese tipo de cosas, si tengo que decirlo, realmente me hinchan las pelotas. Gracias por el título. A mí lo que me interesa es otro tipo de cosas. A mí me interesa, por un lado, que Borges liberó a la lengua castellana de América del lastre a la que la condenó España. Mientras Borges trabajaba en Argentina, Alfonso Reyes trabajaba en México e iban limpiando el refranero, iban sacando los dime tú, los empero y todo ese tipo de cuestiones, y fueron haciendo del castellano una lengua mucho más sintética, vale decir más con menos, sacarle toda la energía a las palabras de una forma que los españoles hasta el día de hoy todavía no lograron.
Eso por un lado. Y la otra cosa tiene que ver con un dato que a mí me parece muy importante. Borges debe haber sido uno de los primeros escritores occidentales que llegó a la conclusión de que un escritor, aparte de ser un escritor y dejar un legado escrito, tiene que dejar un legado de otra naturaleza, vale decir, una imagen de escritor. Y toda su vida fue trabajando en relación de esa imagen de escritor, hasta lograr ser el Homero ciego sudamericano, supuestamente modesto, etcétera, etcétera. Cuando uno se pone a leer a Borges en detalle, y cuando digo en detalle significa cruzar versiones y todo lo demás, empieza a notar montones de gestos que van en esa dirección. En la charla que tuve que dar sobre poesía, voy a dar un ejemplo, voy a sacar de ahí un ejemplo, les doy el siguiente. En 1923, 1925 y 1929 Borges publicó sus primeros 3 libros de poesía. En la década del 30 publicó solamente publicó 4 poemas y escribió otros 2 más. Hubo un paréntesis enorme en su escritura de poesía. Se dedicó a la prosa, tanto al ensayo como a sus primeros pininos narrativos. En el año 43 la editorial Losada le pidió a Borges sacar su poesía completa, vale decir esos 3 libros más los poemas que estaban sueltos por ahí. ¿Qué hizo Borges? De los 3 libros iniciales eliminó aproximadamente el 40% de los poemas y los reemplazó por poemas escritos por un hombre que ya tenía más de 40 años, que se los asignó a un chico de 24, a un chico de 26 y a un chico de 30. Entonces uno agarra un libro de Borges y dice, la miércoles, mirá, tenía 23 años y escribió El coronel Quiroga va en coche al muere. En realidad es un poema que escribió muy posteriormente, pero en la imagen que él está construyendo de sí misma, es muy importante que ese poema conste ahí, y después se inventa la excusa de por qué hizo eso. Pero en ese momento quedó eso. La mayor parte de ustedes seguramente lee esos poemas y no tiene la menor idea que Borges no los escribió en el momento en que salieron esos libros, sino más tarde. La mala noticia es que Borges siguió haciendo esto durante toda la vida. Entonces, si ustedes agarran 20 ediciones distintas de los poemas de Borges, van a encontrar que hay diferencias de una edición en otra. Y esto mismo va a pasar con muchos textos en prosa también. Muchas de las, por ejemplo, no es posible sacar una idea de la teoría de traducción con la que se manejaba Borges, porque Borges usó la idea de la traducción como una idea que le permitía hablar de otro tipo de cosa. En realidad no se formula ninguna idea de teoría de traducción que sea uniforme en Borges. En un texto va a decir una cosa, en otro va a decir otra y en otro va a negar las 2 cosas que dijo. Y en una conversación va a decir que no se acuerda. Quiero decir, estamos frente a un criollo recontra pícaro. Pensarlo a Borges como un criollo pícaro es, de alguna manera, un poco iconoclasta, pero no veo por qué no vamos a imaginarnos que entraba en las generales de la ley como todo el mundo y que como todo el mundo buscaba encontrar la mejor forma de hacer las cosas de acuerdo con lo que él pensaba que debían ser las cosas. 2 cositas, Jorge. La primera, cuando mencionabas la traducción del último monólogo de El Ulises de Joyce, hay algo que particularmente me llama la atención, que Borges dice que no lo leyó el Ulises. Sí. Bueno, la mayor parte de la gente que dice que le gustó el Ulises no lo leyó tampoco. O sea, ahí no es, ni en eso es excepcional Borges. Exactamente, pero vos corregime si me equivoco en la expresión, pero no es muy común que un traductor que traduce una parte de un libro termine confesando de alguna manera, yo no leí todo el libro que estoy traduciendo. No, no es nada frecuente, y en ese sentido es donde de alguna manera también uno puede leer ese gesto como una bravata. Exactamente. Como una bravata, es como decir de alguna manera, bueno, miren de lo que soy capaz. Y por otro lado, no solamente miren de lo que soy capaz, miren cómo me adelanté a todo el mundo. Él, en las palabras preliminares, donde presenta ese texto, dice muy claramente, es la primera vez que este texto está siendo vertido a la lengua castellana. O sea, es totalmente consciente de eso. Es totalmente consciente. Y aparte, bueno, si uno se pone a pensar, yo estuve en la charla de Ana María Ayúa y también en la de Peto, la cantidad de cosas que Borges, la cantidad de veces que nos tomó el pelo Borges,
y la cantidad de veces que hemos disfrutado que nos tomara el pelo. O sea, el ejemplo que estaban contando, que es un ejemplo muy citado, el que contó Ana María Ayúa a propósito de un texto incluido en una antología de textos supuestamente traducidos por Borges y Bioy Casares de relatos breves, en donde le atribuyen a un abogado que había estafado al padre de Bioy Casares la autoría de un texto que está incluido en la antología y que después Borges usa en un libro de él firmándolo Borges. Quiero decir, estamos en pañales respecto de las investigaciones sobre todo este tipo de cosas. Se pueden encontrar muchísimas cosas más, nos vamos a divertir muchísimo a lo largo del tiempo. Esto no le va a quitar la menor genialidad a Borges, va a seguir siendo probablemente el primer escritor argentino. En segundo lugar yo lo pongo a Saer. No es una forma de desvalorizarlo, es una forma simplemente de darle una dimensión que me parece que le corresponde. Sino lo que tenemos es un ídolo al que vamos a adorar y ya sabemos lo que pasa con los ídolos que la gente adora. Las condiciones de materialidad en la cual trabajaron los escritores y escritoras de Sur para traducir, ¿tuvieron que ver en algún punto con que se hayan acercado a la manera más perifrástica de la traducción? Es decir... Depende de quién. Okay. Depende de quién. A ver, los estudios de traducción sobre Borges no son muy antiguos. La primera persona que lo hizo es una de las personas más sabias que yo conozco, con una modestia tan grande que absolutamente nadie la conoce, que es Marieta Gargatagli, quien hizo su tesis de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 82 sobre Borges traductor. A ella la han saqueado. Cuando digo que la han saqueado, quiero decir muchas de las ideas que uno va a encontrar en los libros de muy prestigiosos críticos que se han dedicado a la traducción ya están presentes en el libro de Marieta. Lo que pasa es que Marieta lo que hacía era abrir la puerta de su casa y abrir su biblioteca a todo el mundo y hasta el día de hoy no mezquinar ninguna idea que se le haya ocurrido. Lo que quería era que las ideas circulen, no necesariamente unir esas ideas a su nombre. Ella ya trabajó sobre ese tipo de cuestiones y cuando empezó a trabajar sobre ese tipo de cuestiones fijó, en definitiva, una serie de datos que me parecen muy importantes. Por ejemplo, todo el mundo habla de la excepcionalidad de Borges como traductor. Toda la literatura argentina, salvo la de los últimos 20 años y toda esa, digamos, prosa del conurbano escrita en estilo, como se llama, Chabón, la que se vende ahora, todos los escritores argentinos han traducido, sin excepción. Ustedes hagan una lista y pueden decir check, 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 check. Han traducido de muy distintas maneras. Algunos han traducido genialmente, pienso en alguien como J.R. Wilcock, por ejemplo. Otros han traducido con una idea de cambiar la idea de lectura de los argentinos. Argentina hasta la década del 50 estuvo totalmente signada por Francia y a partir de la década del 50 poco a poco aparece la lengua inglesa y el adalid para todo eso es Alberto Girri. Alberto Girri, la deuda que tenemos con Alberto Girri es gigantesca, no solamente como traductor, sino fundamentalmente como poeta. Pero lo que quiero decir es, no hay una excepcionalidad en el caso de Borges como traductor. Hay traductores argentinos mucho más fecundos que Borges. Estoy hablando de traductores escritores, además. Y luego está la otra cuestión que tiene que ver con que esto de las modas funciona así. Por ejemplo, si uno va a las traducciones primitivas de Borges, va a encontrar que no habla de Walt Whitman, habla de Walterio Whitman. Porque en la década del 10, en la década del 20 e incluso en la década del 30, los nombres propios también se traducían. Roberto Louis Stevenson. Y así sucesivamente. Bueno, la cuestión está que en un determinado momento se dejaron de traducir los nombres y esto funciona de otra manera. Si vos estás hablando específicamente del mundo de Sur, bueno, acá tenemos un homenaje que hacer. Victorio Campo, que a diferencia de la clase alta de los últimos 60 años, se patinó 3 estancias
para hacer que los argentinos leyéramos, escucháramos música, viéramos teatro, etcétera, etcétera. Nuestra deuda con ella es gigantesca. Y ella misma fue traductora. Y las traducciones en Sur se pagaban. Y como de costumbre en el gremio de los escritores, todos somos una manga de muertos de hambre que estamos esperando que alguien nos pague. Y Victorio Campo podía darse el lujo de pagarle a los escritores. Entonces, ¿quién no va a traducir para Sur? Y por otro lado, Sur también era una instancia de prestigio. Durante mucho tiempo era Sur y el diario La Nación. Si uno no pertenecía a eso, o estaba fuera del mapa o era de vanguardia. Cuando hablábamos de las condiciones de materialidad, un poco para poner en contexto qué significa eso, una vez conversando con Patricia Wilson, ella me decía que estábamos hablando específicamente de la traducción de Estela Canto, de En busca del tiempo perdido, y que al ser tan enorme el volumen que tenés que traducir, que de repente, si en la página 600 advertías que una palabra que se repetía la habías traducido mal en la página 600, no tenías modo de volver todas las veces que había aparecido esa palabra. Y hoy tampoco. ¿Y con el PDF qué pasa? Digo, con el control F. Les voy a contar una anécdota, no voy a dar los nombres justamente porque no quiero que la traductora pierda el trabajo. Una editorial muy prestigiosa y muy grande manda a una traductora a hacer la traducción de 2 obras de un autor canadiense. Traduce las 2 obras y nota que en una de ellas la obra termina 3 capítulos antes del capítulo final. Entonces va a hablar a la editora y le dice a la editora, mira, pasa esto. Y la editora le dice, uy, nos tragamos un pliego, no digas nada, lo corregimos en la segunda edición, ahora el libro ya está impreso. Así leen. Esto que estoy contando no es una historia excepcional. El mundo de la traducción está llena de estas fealdades todo el tiempo. El mundo de la traducción está lleno también de cosas en las cuales, por ejemplo, 3 o 4 editoriales prestigiosísimas, con gente muy elegante al frente y que muchas veces van a programas en la radio, en la televisión, en distintos lados, se ponen de acuerdo para manejar la tarifa más baja del mercado. Entonces, cuando uno va a hablar un editor, el editor le dice, no, mira, es lo que podemos pagar, es lo que paga el mercado, habla con tal. Están en contubernio, vos hablás con tal y te dicen, sí, es lo que paga el mercado. Y después resulta que vas a una editorial pequeñita, independiente, sin ninguna elegancia y te pagan el doble. Entonces, lo que quiero decir es, lo de las condiciones materiales depende de la honestidad de la gente, en principio. Y lo que vos decís, bueno, sí, por supuesto, hoy en día es mucho más fácil arreglar un PDF que en ese momento. Pero también en ese entonces había gente, pienso en una editorial como Biau, por ejemplo, una editorial que publicaba textos en francés, argentina, que hacía unos libros absolutamente maravillosos, y si había una errata, por pequeña que sea, el libro se hacía de nuevo. Eso va a conciencia de cada cual. Otro ejemplo, volviendo a las fealdades, Centro Editor de América Latina. El Centro Editor de América Latina no pagaba una sola traducción a nadie. Lo que hacía fundamentalmente era lo que se dice en la jerga, fusilar. Viene una edición de Aguilar, cada 1000 palabras, de acuerdo a la ley, uno cambia una y ya tenemos una traducción nueva. Se inventa el nombre del traductor, chau Pinela. Quiero decir, ustedes tienen que pensar, y esto es una cosa más general que excede mi participación acá, pero ustedes tienen que pensar 2 hechos. Una cosa es la literatura y otra cosa es el mercado. Y se llevan muy mal, siempre se llevan muy mal. La caracterización que haces del lugar contemporáneo de la traducción tiene que ver con considerar la traducción como un género menor o tiene que ver con cuestiones netamente comerciales. Netamente comerciales. El traductor, para que tengan ustedes en claro cómo se divide el sistema en todo esto, el traductor gana entre el 1 y el 4% del precio de tapa de un libro. El autor gana entre el 8 y el 10% del precio de tapa de un libro. El editor gana entre el 25 y el 30% de la publicación del libro. La distribuidora gana entre el 35 y el 40% del libro y la librería entre el 40 y el 60% del libro. Sin autores y sin traductores no hay libros.
pero en toda esta cadena son los que menos plata perciben. La alianza normal sería que los editores entendieran de una buena vez que sus aliados dentro de toda esta cruzada son los escritores y son los traductores, y que por lo tanto la repartición se hiciera de una manera distinta. Porque es cierto, y la pandemia lo ha demostrado, se pueden hacer libros sin librerías y se pueden hacer libros sin distribución. No se pueden hacer libros sin escritores y sin traductores y sin editores. Entonces, el tema de todas estas condiciones, otro ejemplo que les doy, el papel que está en manos de un monopolio, de dos monopolios en Argentina, aumenta un promedio del 10% semanal. Por lo tanto, cuando uno hace el cálculo para imaginar cuánto va a cobrar un libro, tiene que considerar no solamente ese porcentaje, sino también los 90 días que tarda la librería en pagar el libro consignado, porque no lo compran en firme, etcétera, etcétera, etcétera. Parte del problema, entonces, que se genera en todo esto es que al traductor o al autor, la editorial muchas veces lo trata como si fuera basura, pero al que vende el papel o al imprentero no lo puede tratar como si fuera basura y tiene que acatar todo lo que vaya a decirle, porque si no compra el papel no hay libro, porque si el libro no se imprime no hay libro. Entonces, como en todos los otros hechos de nuestra vida argentina, se corta por lo más fino. Lo más fino suelen ser escritores, traductores y demás. Son fealdades todas estas de las que estoy hablando, e insisto, no tienen nada que ver con la literatura. Lamentablemente, los lectores las conocen muy poco, y al conocer muy poco este tipo de cosas, en última instancia no pueden ponerse del lado de aquellas personas que van a fabricar en concreto los libros, hacer los libros realmente, y van a pensar que todo es normal y que todo funciona como debe funcionar. Durante la pandemia yo leía con horror que los diarios y las revistas hablaban de la terrible situación de las librerías y la terrible situación de los escritores y la terrible situación de los traductores. Yo voy a dar un ejemplo, y me disculpo por ser grosero, pero voy a dar un ejemplo muy claro. Yo traduje Madame Bovary en una edición anotada, tardé 4 años. Cobré una vez sola el anticipo que me correspondía y todo lo demás. El librero cobra todas las semanas cuando vende un ejemplar de Madame Bovary, que ya tiene 3 ediciones. Entonces, fíjense ustedes este tipo de cosas. Y Borges, para volver un poco a la cuestión, no escapaba a las generales de la ley. Borges no era un tipo de fortuna. Mucho del trabajo que él hizo en MC estaba ligado justamente a cuestiones vinculadas al trabajo. Y al trabajo que a veces se hacía destajo. Hay la anécdota famosa de no me acuerdo qué novela policial que Borges sí vio y no leyeron, pero que escribieron la contratapa contando loas sobre el autor. Lo que, no en el caso de Bioy, pero en el caso de Borges necesitaba la plata. Hay una anécdota terrible, absolutamente terrible, que contó Borges, no me acuerdo, está en una de esas entrevistas largas. Borges tiene más de 25 libros de entrevistas con distintas personas, de las cuales yo recomiendo solamente 2 libros, los 2 que hizo con María Esther Vázquez y el que hizo con Fernando Sorrentino, que son los que realmente valen la pena. Todo el resto es una lectura, si se quiere, o repetitiva o parasitaria, en donde muchas veces los entrevistadores quieren ponerse, como estaba contando Peto Menagen hace un rato, a la altura de Borges, y en algunos casos son deleznables. El libro, por ejemplo, de este tipo, Varones, de Borges y Sábato, yo creo que es la basura más grande que uno puede encontrar. Bien, dicho lo cual, por supuesto con todo respeto, Es como, perdón, como dice Tangalanga, ¿no? Dice, váyase a la puta que lo parió, atentamente. Atentamente. Bueno, no, con este tipo de perdí el hilo. Perdón, sí, Tangalanga hace eso. No fue Tangalanga, me distraje y perdí el hilo. Bueno, no importa. Igual, Jorge... ¿Perdón? Ah, sí, a propósito de la cuestión de la entrevista, Borges contaba en un determinado momento que cuando él
trabajaba en la biblioteca esta de Avenida de la Plata, no recuerdo el nombre. Miguel Cané. En la Miguel Cané, en Avenida de la Plata, en un determinado momento, en la misma fecha en que le dieron el kilo de yerba, y no me acuerdo qué otra cosa más, las medialunas, no sé, algo que le daban por Año Nuevo, una cosa por el estilo, encontró que uno que estaba en la biblioteca le dice: che, mira, acá hay una foto de un tipo que se parece a vos en esta enciclopedia. Era una foto de Borges, y Borges cuenta la melancolía que sintió de verse en la enciclopedia y tener el kilo de yerba debajo del brazo como empleado municipal. Digamos, eso nos da un poco la medida de cómo son las cosas. Borges empezó a dar conferencias para ganar dinero. La familia de Borges, digamos, nunca fue una familia muy pudiente, y aparte los Borges se vinieron a menos. Y si bien mantenía todas las formas de la alta sociedad y demás, vivían de una manera muy modesta. El punto es entonces que hablamos de condiciones materiales y todo lo demás. Uno puede tocar el violín durante media hora seguida, pero si tenés hambre, tenés hambre, y si tenés que pagar las cuentas a fin de mes, tenés que pagar las cuentas a fin de mes. Y de eso Borges tampoco se libraba. Jorge, una última pregunta y tenemos que cerrar, porque ya en 3 minutos tenemos que empezar literalmente la siguiente charla, porque tenemos tiempo hasta 8:30 por el cierre del lugar, que es Pierre Menard. ¿Qué lugar ocupa el cuento Pierre Menard? Ya sabemos todos los efectos que tiene, pero particularmente me interesa tu lectura a propósito de la traducción. Bueno, ahí hay una sobrevaloración respecto de el tema de la traducción y Pierre Menard. No lo digo yo, esto lo dice esta mujer, Marietta Gargatagli. Si ustedes van a la revista Saltana, número 3, hay un artículo sobre Borges traductor, donde eso está desarrollado mucho mejor de lo que yo podría desarrollarlo en 3 minutos. Hay una cosa que es muy interesante, sin embargo, ahí, y es que George Steiner se tomó el trabajo, y esto está en un libro fabuloso, lo mejor que se escribió en cualquier momento sobre la historia de la traducción, que se llama Después de Babel, un libro del Fondo de Cultura Económica. George Steiner se tomó el trabajo de analizar la lista de textos que aparecen en Pierre Menard. Son todos textos vinculados a la idea de la traducción o a la idea de laberintos matemáticos, laberintos físicos, etc. O sea, esos textos existen. Lo que dice Marietta Gargatagli me pareció muy razonable, lo venía leyendo hoy en el colectivo, es que nos ponemos a pensar tanto en qué significan los cuentos de Borges que nos olvidamos que son cuentos y que vale la pena disfrutarlos como cuentos, más allá de la teoría que puede estar oculta detrás de cada una de esas cosas. Si Borges utiliza un argumento filosófico para un cuento, me parece que uno se tiene que ubicar en el punto de que la primera cosa que hay que hacer ahí es disfrutar el cuento. Cuando Borges decía que la literatura patrística le parecía una rama de la literatura fantástica, vale decir, todos los textos de los padres de la Iglesia, la Biblia, etcétera, etcétera, yo creo que estaba planteando justamente lo interesante que es leer eso. Y termino con un chiste. A propósito de ese tipo de cuestiones, un día le preguntaron a Borges qué opinaba de la obra del Greco. Y entonces Borges dijo: imagínense, yo no me imagino el paraíso con un montón de obispos colgados de las ramas y todo lo demás. Dice: para mí el paraíso es una cosa un poco más linda que esa. Si uno toma los cuentos de Borges como cuentos, como ficciones, si uno lee los ensayos de Borges como disparadores para otras cosas, uno lo va a disfrutar mucho más que si hace una lectura terriblemente exegética en la cual tarde o temprano vamos a encontrar algo parecido a una costura. Y la frase, que creo que Borges lo usó muchas veces, del romántico inglés de Samuel Taylor Coleridge, es que la poesía, y esto vale para el arte en general, es la suspensión momentánea de la incredulidad. Si ustedes van a ver una obra de teatro, no se mide por el mejor actor, se mide por el peor, porque es el que nos saca de la fantasía. Si ustedes van a escuchar la música, no se mide por lo sublime que puede llegar a ser el mejor momento, se mide por el peor momento porque es el que nos saca de la fantasía. Y con la literatura pasa lo mismo. Cuando uno ve las costuras, cuando uno ve cierta intencionalidad,
y pierde la fantasía sobre lo que está leyendo, sonaste. Está bueno terminar con esa palabra. Maravilloso. De hecho, tengo 2 frases de Jorge marcadas. Una, cada época pide una traducción determinada, y la otra, los laberintos de Borges me hinchan las pelotas. Los laberintos y los tigres. Sí. Varias cosas. Sí, es un poco, quizás hay que hacerlo más económica, ¿no? Sí, se puede hacer más económica. ¿Cómo la podemos traducir, pero Jorge? Yo soy extra large. Está bien. Un aplauso para Jorge Fondebrider.